Hola jóvenes, en este video vamos a ver el tema de la elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos X, Y que se mueven en el plano, de tal manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante y es igual a la distancia entre los vértices de la elipse. Entre paréntesis, distancia del vértice V al vértice V' es igual a 2A. A los puntos fijos se les llama focos, es decir, la elipse tiene dos vértices y dos focos. Lo que nos dice la teoría es lo siguiente: aquí tenemos una elipse y vamos a tomar este punto como referencia, el punto XY. En este caso, esta elipse tiene una distancia al foco F de 7.18 y la distancia del punto al foco F' es igual a 3.02. La suma de esas distancias es igual a la distancia del vértice V al vértice V', es igual a 10.2. Pero si este punto se mueve hacia la izquierda, lógicamente la distancia a este foco va a disminuir, pero la distancia del punto al foco F' va a aumentar y en suma tiene que seguir siendo 10.2. Para formar esta elipse se trazan miles de puntos como este. Esos puntos están a una distancia del punto F, que es uno de los focos. A esa distancia le agregamos la distancia al otro foco F', nos va a dar 10.2, que es la distancia del vértice V al vértice V'. Noten que la suma de esas dos distancias siempre nos va a dar 10.2. Elementos de la elipse. La elipse tiene su centro, tiene dos focos, F y F'. Los focos son los puntos fijos de la elipse. Tiene dos vértices, V y V'. Los vértices son extremos del eje mayor. La distancia entre ellos se identifica como 2A. Entonces, este es el otro vértice y este es el eje mayor. El eje mayor es un segmento de recta que pasa por el centro de la elipse y sus extremos son los vértices, es decir, no sobrepasa la elipse. El eje mayor no sale de la elipse. Eje menor es un segmento de recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor. Sus extremos están en la elipse, es decir, no pasa de la elipse, no sale de la elipse. Lados rectos, tiene dos lados rectos, son segmentos de recta perpendiculares al eje mayor. Pasan por el foco, su longitud se puede calcular como 2b al cuadrado sobre a. Tiene dos directrices. Las directrices son rectas fijas de la elipse, se identifican con la letra L. Se pueden calcular como a sobre e. Vamos a conocer el significado de las letras A, B, C, E que hemos visto en la teoría de la elipse. La letra C es la distancia del centro de la elipse al foco. La letra A es la distancia del centro de la elipse al vértice. Por eso se dice que la distancia de vértice a vértice es 2A y es la longitud del eje mayor. Luego tenemos B. B es la distancia del centro al extremo del eje menor. Por eso se dice que el eje menor es una distancia 2B. Esta distancia del extremo del eje menor al foco es muy importante para calcular la ecuación de la elipse y esta distancia mide lo que mide A. En este caso se identifica como A',
pero es igual a la distancia A, o sea que es igual a la distancia del centro de la elipse a uno de los vértices. Excentricidad se identifica con la letra E, minúscula, y es la razón entre la distancia del centro al foco, C, y la distancia del centro al vértice, o sea, A. Es decir, es la división entre C sobre A. La directriz para esta elipse sería una recta vertical. Toda recta tiene una ecuación. En este caso sería x igual a A sobre la excentricidad. Ecuación ordinaria o canónica de la elipse. Aquí tenemos una elipse. Esta elipse tiene su centro en el origen y sus ejes coinciden con los ejes coordenados, es decir, el eje mayor coincide con el eje X. El eje mayor es este, coincide con el eje X, y el eje menor coincide con el eje Y. En este caso, su ecuación es la siguiente: x cuadrada sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Cuando el eje mayor coincide con el eje X, la letra a al cuadrado se coloca debajo de x cuadrada. Es la constante mayor entre a y b, a siempre es mayor. Para este caso, igual la elipse tiene su centro en el origen, pero ahora el eje mayor coincide con el eje Y y el eje menor con el eje X. Por lo tanto, su ecuación es la siguiente. Ahora a al cuadrado se coloca debajo de y al cuadrado, porque ahora el eje mayor coincide con el eje Y. Encontrar la ecuación de la elipse con centro en el origen y cuyo eje mayor coincide con el eje X. Uno de los focos es F, entre paréntesis 4,0, y la excentricidad es 4/5. Graficar la elipse con sus elementos. En este caso nos dan como datos en un foco. Nos dan la excentricidad, que es C sobre A. Por lo tanto, yo ya conozco dónde están localizados los focos, y si conozco A, también conozco dónde están localizados los vértices. La excentricidad es 4/5, es igual a C sobre A, por lo tanto C es igual a 4 y A es igual a 5. Como acabamos de decir, con estos datos ya puedo localizar los focos y los vértices de la elipse. Si uno de los focos que me dan de dato es 4,0, por lo tanto f' va a estar en menos 4,0. Y si a es igual a 5, entonces uno de los vértices es 5,0 y el otro vértice b' es menos 5,0. Ok, con la información que tengo ya puedo localizar los focos y los vértices. Un foco sería 4,0 y el otro menos 4,0. Un vértice sería 5,0 y el otro menos 5,0. Pero yo necesito una ecuación para tabular y graficar, que es lo que me están pidiendo. La forma de la ecuación es esta: x cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, porque el eje mayor coincide con el eje x. Por lo tanto, a al cuadrado está colocada debajo de x al cuadrado. Yo ya puedo colocar aquí a al cuadrado. A vale 5, que es la distancia del centro al vértice. Lo elevo al cuadrado es 25, lo coloco aquí. Luego más y al cuadrado sobre b al cuadrado, pero ¿cuánto vale b? B no lo conozco, pero conozco a y conozco c. A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y c es la distancia del centro al foco. Entonces, si a vale 5, que es la hipotenusa, y un cateto vale 4, b sería igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado, o sea, igual a raíz cuadrada de 5 por 5, 25 menos 16 es igual a 3. Entonces ya conozco b, lo coloco aquí y obtengo la ecuación. La ecuación sería esta: x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ya podemos calcular el lado recto, que sería 2b al cuadrado sobre a es igual a 2 por 3 al cuadrado sobre 5. 3 al cuadrado son 9, por 2, 18. 18/5 es igual a 3.6. Las directrices son rectas verticales. En este caso, serían igual a
A sobre la excentricidad. La excentricidad dijimos que es C sobre A, 4/5. Entonces sería igual a 5 entre 4/5. Multiplicando extremos por extremos, medios por medios, te da 5 por 5, 25. Y 1 por 4. Hagan de cuenta que aquí lo dividimos entre 1. Y ya tenemos 5 por 5, 25. Y 4 por 1, 4. 25 entre 4 es igual a 6.25. Por lo tanto, una de las directrices es x igual a 6.25. Y la otra sería x igual a menos 6.25. En resumen, esta es la ecuación que hemos encontrado para esta elipse, pero yo necesito tabular para graficar. Para tabular necesito despejar y. ¿Cómo despejo y? Primero hay que eliminar estos denominadores. ¿Cómo los elimino? Multiplicando por un número que sea múltiplo de los dos. Para encontrar ese número lo más fácil es multiplicar 25 por 9. 25 por 9 serían 225. Es decir, 225 por 1 es 225. 225 por 1, que es el coeficiente de x cuadrada, me da 225. Entre 25 es igual a 9. 225 por 1, que es el coeficiente de y al cuadrado, me da 225. Entre 9 es 25. Ahora ya es más fácil despejar y. Esta y cuadrada le estorba este 25. Este 25 está multiplicando, pasa al lado derecho dividiendo. Este cuadrado se elimina sacando raíz cuadrada. Y este 9x cuadrada está con más, pasa al lado derecho con menos. Este 225 ya está al lado derecho, no le estorba y cuadrada, ahí se queda. Entonces la ecuación me queda así. Y es igual a más menos raíz cuadrada de 225 menos 9x cuadrada sobre 25. Recuerden que siempre debemos despejar y para tabular, no despejar x. Hacemos la tablita, le damos valores a x para obtener y. ¿Qué valores le vamos a dar a x? Bueno, la elipse va de vértice a vértice, entonces va de menos 5 a 5. Para menos 5 y es igual a más menos raíz cuadrada de 225 menos 9 por menos 5 al cuadrado sobre 25. Menos 5 al cuadrado es igual a 25 por 9, son 225. 225 menos 225 es igual a 0. 0 entre 25 es 0, entonces me queda raíz cuadrada de 0. Para menos 5 me da 0. Para menos 4 me da y de menos 4 es igual a más menos raíz cuadrada de 225 menos 9 por menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado son 16. 16 por 9 son 144. 225 menos 144 es 81. 81 entre 25 es igual a 3.24. Entonces me queda raíz cuadrada de 3.24. Esto es igual a más menos 1.8. Voy a obtener para menos 4 dos valores. Uno es 1.8 y el otro es menos 1.8. Así sucesivamente calculamos los valores de y para x hasta llegar a 5. Ya hemos hecho infinidad de tabulaciones de este tipo. Ok, en el plano cartesiano localizamos los elementos de la elipse. Por ejemplo, los focos, los vértices, eje mayor, eje menor, y localizamos los puntos que hemos tabulado. Unimos estos puntos y se forma la elipse. Trazamos los lados rectos y las directrices. Los lados rectos tienen una dimensión y las directrices una ecuación. Ejercicio de evaluación número 10, inciso A. Encontrar la ecuación de la elipse con centro en el origen y cuyo eje mayor coincide con el eje X. Su excentricidad es E igual a 8.485 entre 9. Graficar la elipse con sus elementos. De acuerdo a la información que nos da el enunciado del problema,
Si la excentricidad es 8.485 entre 9 y la excentricidad es igual a C sobre A, entonces tú ya conoces C. Y si conoces C, conoces dónde están localizados los focos. Y también conoces A, que es 9. Y ya sabes entonces dónde están localizados los vértices. Como el eje mayor coincide con el eje X y su centro es el origen, esta sería su ecuación, donde ya conoces A. Vas a calcular B siguiendo el procedimiento que acabamos de explicar. Para obtener la ecuación, despejas Y para tabular y graficar. Este ejercicio consta de 4 incisos. El ejercicio completo te lo envío por correo y por WhatsApp.